Amigas, amigos de Política Nacional, qué gusto encontrarlos nuevamente en Bismarck, tenía razón, y hoy más que nunca porque si bien recordemos que nuestra columna se llama así, porque el canciller alemán decía que hay dos cosas que no debes ver cómo se hacen, las leyes y las salchichas, porque te va a dar mucho asco después de ver el proceso, cómo se fabrican. Pues bueno, en esta ocasión no solo nos dieron esta elaboración de las leyes, sino nos las enseñaron en vivo. El 5 de febrero, en lugar de estar en el Teatro de la República hablando con el presidente o la presidenta de la Suprema Corte y las presidentas de las cámaras de diputados y senadores, el presidente decidió huir hacia atrás en la historia, irse al recinto legislativo que se encuentra en Palacio Nacional, donde la Constitución de 1857 se discutió y se aprobó, y ahí mismo presentarnos 18 reformas constitucionales, más otras 2 reformas de leyes que para él dice serán una especie de legado. Recordemos que no tiene una mayoría calificada, es decir, la Constitución mexicana es una de las más rígidas del mundo para poderse modificar, requiere mayoría calificada en 2 cámaras, diputados y senadores, más la mitad más 1 de los congresos estatales. Y además, en este caso, va contra el tiempo, porque la administración del presidente terminará en este año el 30 de septiembre. Se adelantó la fecha porque hasta el periodo pasado, elegir en julio y tener presidente en diciembre dejaba un vacío de poder muy fuerte, que no se notó en el último caso porque Peña Nieto literalmente abandonó el poder el miércoles después de la elección, una vez se confirmó el triunfo de López Obrador, y lo dejó hacer y deshacer. De hecho, recordemos aquella consulta para eliminar el aeropuerto, ocurrió cuando aún no era presidente y por lo tanto no era ni legal ni vinculante. Pero bueno, al ser un ejercicio de opinión pública, pues no tenía mayor problema. Al basar una política pública en ello, me parece que fue un error y muchos reconocen que fue el principio de las fallas importantes del sexenio de López Obrador. Bueno, este 5 de febrero nos enseña lo que él espera su legado y decíamos que tiene 3 grandes objetivos. Primero, intentar pasar algunas de aquí a que termina su periodo. Recordemos que el periodo actual, el primero del año, corre de febrero a abril, es decir, le quedarán poco más de 2 meses y medio para intentar lograr alguna reforma constitucional. El siguiente arranca de septiembre a diciembre, le tocará únicamente un mes, septiembre, que además es donde típicamente las cámaras empiezan a organizarse, a establecer quién va a qué comisión, que se empiezan a instalar las comisiones, y este proceso puede tardar un par de meses antes de estar concluido. Por supuesto, se le dará prioridad a aquellas que sean importantes. Cabe destacar que de estas iniciativas, 17 fueron a dar a una misma comisión, así como para despacharla rápido. La que tiene que ver con elecciones va a otra y en algunas se pide opinión de otras comisiones según su naturaleza, pero todas van a ir a una misma. Donde Morena tiene mayoría, pero mayoría simple. Recordemos que aquí necesita 2/3 partes del pleno para aprobarse, es decir, en la comisión podrán sacar un dictamen favorable, pero al votarlo en el pleno podrá no funcionar. ¿Qué necesita? Que la oposición acepte sumar algunos votos, bastantes, para que pueda tener esta mayoría calificada. Ahora, dependiendo del tipo de iniciativa, hay algunas que pueden pasar y pasar bastante rápido, es decir, ser aprobadas antes de que acabe marzo, ya no digas llegar al final del periodo en abril. Por ejemplo, la pensión para adultos mayores y discapacitados. Nadie puede oponerse a ella, tiene un alto costo político hacerlo, socialmente es conveniente y básicamente lo que dicen es no podemos quitar este programa de gobierno. ¿Saben qué? Si la candidata de la oposición dice que los programas se mantienen y de hecho su candidatura arranca porque el presidente mintió diciendo que ella se oponía a los programas y quería quitarlos, y ella pide una aclaración diciendo que ella está a favor de los programas, pues por supuesto no se irán a ningún lado. Entonces, esta pensión para adultos mayores podría quedar, garantizar que puedas tener a los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, un año, personas que no estudien y no trabajen, recibir un salario mínimo, tampoco es una gran cantidad, a cambio de capacitarse, puede quedar también sin mayor problema. Reconocer a indígenas y a población afrodescendiente como poblaciones de atención especial. Hoy nuestra Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, pero en los artículos 2 y 4 le reconoce prioridad a la atención a los indígenas. Entonces ya está en la ley, no hay mayor discusión, se podría aprobar prácticamente de inmediato, y que el aumento al salario mínimo sea por arriba de la inflación y que también haya un mínimo
un poco más alto para profesores, policías, enfermeras y médicos. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo en que eso puede funcionar de manera adecuada. El costo es alto, pero no es desorbitante, sobre todo porque está muy focalizado. Es decir, si ya tienes un policía que gana 14,000 pesos, subirlo a 16,677, el promedio del salario en el IMSS no es tan gravoso. Hay un par que ya nos ha insistido, ya ha presentado, ya se han echado para atrás por fallas ahí en su proceso. Por ejemplo, que nadie tendrá un sueldo mayor al del presidente. Está bien, nada más que, por ejemplo, los que podían tenerlo por arriba, consejeros del INE, magistrados de la Suprema Corte, tienen un principio legal que dice que nadie puede aplicar una ley retroactiva en perjuicio de persona alguna, pues no pueden bajárselos ahorita, y quien entra a los nuevos puestos no puede pedir ganar menos porque a trabajo igual, salario igual. Entonces, bueno, ahí está la idea, podrá funcionar, pero no desaparece. La desaparición de órganos desconcentrados, ya la ha mencionado, y esa no hay manera de que vuele, ¿sí? No va a negociar la oposición la reforma al Poder Judicial, el de la Guardia Nacional a la Sedena, la desaparición de órganos autónomos o la reforma electoral como está planteada, incluso quitar los plurinominales. Ni los propios aliados del presidente podrían estar a favor, porque tanto el Verde como el PT quedarían sujetos a la negociación, lo que Morena les quiera dar, y vaya que cada vez les quiere dar menos, como que siente que le aportan menos de lo que valen, entonces va a castigarles las candidaturas, les conviene mantener los plurinominales, no se irá esa reforma. Hay un par que nos podrían meter en conflicto con Estados Unidos. Transformar a la Comisión Federal de Electricidad en una empresa estratégica del Estado, esto es privilegiarle las compras de la luz a la CFE, aunque salgan de plantas contaminantes o que sean más caras. Hay un marco legal que podría dañarse con esto y permitiría que las inversiones americanas y canadienses que se hayan hecho en el sector de la energía limpia protesten, metan un panel y nos ganen. Y la proscripción del maíz transgénico en el país también es otra de esas ideas que dices, bueno, tiene una fuerte carga ideológica, pero quién sabe si se puede aprobar. ¿Cuáles podrían aprobarse o meterse a discusión y aprobarse en el siguiente periodo, tenga o no mayoría calificada Morena? Las pensiones al 100% tras el retiro, nuevamente porque están acotadas a quienes se pueden beneficiar, es a las personas que ya tienen una pensión, que ganen menos de 16,700 pesos al mes, lo cual es bastante poco para algunos. Obviamente, está acotada a que solo el 45% de la población tiene un trabajo formal, y de esos que estén jubilados con el régimen que les permita cobrar tan poco, también se acota bastante a quienes serían los beneficiarios. ¿Cuál es el problema? Que esta habría que pagarla con más impuestos a futuro y perjudicaría mucho a las poblaciones que hoy son jóvenes, menores de 25 años, porque ya se volteó la pirámide poblacional. La generación mayor de alrededor de 30, 40 años somos más que los de 15 a 20, así que tendrían que eventualmente mantener a los adultos mayores, y eso ya quedamos de acuerdo que no funciona. Prohibir el maltrato animal está enfocado de una manera tan general que puede ser cualquier cosa, desde prohibir corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros, hasta que ustedes pateen un perro o un gato, porque nada más dice que la ley deberá normar que se acepta o no como maltrato animal. Prohibir los vapeadores y el fentanilo. Hay quien dice que es porque en casa no ha podido quitarlo de una de las habitaciones, y pues es la manera de acotar al joven que vive con él, pero bueno, en realidad es una fuerte intención de Hugo López-Gatell desde hace tiempo, que está intentando hacer eso. Considerar delitos graves la extorsión, narcomanudeo y las factureras, ya está considerado, nada más sería darle rango constitucional para evitar que se eche para atrás. Creo que a nadie le interesaría defender a este tipo de delitos. Garantizar una atención médica adecuada, que creen como eso, como el agua, privilegiar el agua para uso potable, pues ya están ahí enfocadas en la ley, en la Constitución, y no se logra hacer caso. No sé para qué refrasearlo. Dotar de vivienda a trabajadores, es otra de esas ideas que no molestan, pero quién sabe cómo se pueden realizar. Y concesionar los trenes de carga, que esas vías se puedan usar para trenes de pasajeros. Pues no, recuerda que no son malas ideas, pero que la aplicación depende caso por caso si pueden o no funcionar. Es decir, sería ideal donde hubiera vías dobles, donde pudieras tener escapes suficientes, y por recordar que los trenes funcionan bien en ciudades europeas porque son distancias relativamente breves entre ciudades grandes. Aquí un viaje, digamos, si ponemos a Tijuana, donde está Madrid,
Chetumal viene quedando donde está Moscú, es literalmente atravesar toda Europa y no tenemos los volúmenes de población que se manejan en algunas ciudades de por allá. Pero bueno, está ejerciendo su derecho no solo a intentar sus reformas electorales, sino a tratarle de marcar agenda a la próxima presidenta, sea Claudio, sea Xochitl, incluso pues don Javier Álvarez Maínez, si pudiera por un milagro llegar a presidente, estaría acotado por lo que quiere el presidente. Recordemos que su reforma electoral incluye que la revocación de mandato se baje el umbral al 30%. Si logra aprobar eso, pues ni Claudia ni Xochitl podrían respirar tranquilas, porque aunque diga que se va a retirar a su rancho, pues seguirá influyendo en la vida política y, en fin, digamos que este paquete de iniciativas hubiera sido magnífico si lo presenta en su primer trienio, en que tenía mayoría calificada en diputados y podía construir mayorías en senadores. Ahorita, a unos cuantos meses de irse, es más bien tratar de influir en el debate político, en la discusión para de aquí a las elecciones, quién no quiere que le suban la pensión o que sus alumnos, perdón, sus hijos que no estudian o no trabajan, o los adultos mayores tengan sus becas garantizadas, y algunas son pues como para dejar esos buenos deseos plasmados, como la salud para todos con facilidad de acceso. ¿Cuál es el destino que les espera? Pues veremos más o menos unas 6 a 8 discutidas y aprobadas incluso este mismo periodo. El resto pasarán a debate, esperando si tiene o no mayoría calificada en la elección intermedia, y a la vez no pasarán como las mandó. Si estuviera dispuesto a negociar, podría obtener por lo menos otras 8, unas 16 de las 20, pero como dice que no se le mueva ni una coma, si se mantiene en esa posición, lo más que podría aspirar es a que 8 de estas se aprueben. ¿Están sabrositas las salchichas? Quién sabe, lo veremos una vez que siga avanzando el proceso legislativo, pero pues como se dan cuenta, no se ve del todo fácil. Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos en Bismarck Tenía Razón, y en la medida en que ustedes y sus comentarios nos pidan que detallemos más alguna de ellas o que les contemos cómo va el proceso legislativo, a eso dedicaremos nuestras siguientes cápsulas. Muchas gracias por acompañarnos y los esperamos muy pronto en Política Nacional, en los espacios de mis compañeros y en otra cápsula de Bismarck Tenía Razón. Gracias.